Creamos la primera computadora cuántica del mundo. Creo que encontramos a Dios. Nunca me ha llamado mucho la atención la religión. O sea, es interesante leer las viejas parábolas y reflexiones filosóficas de gente que vivió hace más de 2000 años, y si disfruto cosas como los libros apócrifos o incluso el Apocalipsis de la Biblia. Aunque sea solo por las historias tan locas que tiene. Algunas enseñanzas también me parecen rescatables, como el énfasis en la familia o en la moral. Pero eso de un ente gigante, omnipresente, que creó todo y que nos ama incondicionalmente mientras vigila cada uno de nuestros movimientos desde planos invisibles, la verdad, no lo sé. Hoy en día sigo sin pertenecer a ninguna doctrina religiosa en particular, pero con lo que sé ahora, digamos que llamarme ateo sería deshonesto. Sería contradecir los principios del método científico y de la observación directa. Por más que lo intente, no puedo negar lo que vi con mis propios ojos. Llamar Dios a lo que descubrimos tal vez sea simplista o hasta inexacto, pero lo que es imposible negar es que encontramos algo. La ciencia, a veces, se ha vuelto como esta institución monolítica e infalible, que tiende a ridiculizar cualquier concepto que no encaje con la narrativa dominante. Se usa como carta trampa para negar todo lo que no puede ser medido o digerido por los parámetros existentes. Y aunque ha traído cosas increíbles, la ciencia no es ni será nunca absoluta. Nada lo es. La ausencia de pruebas no significa prueba de ausencia. Y lo que pasó allá abajo, en ese laboratorio oculto bajo las calles congeladas de Estocolmo, quedó marcado en mi vida como un recordatorio de lo ingenuos y pequeños que somos frente al universo. Me gradué en física en la UCLA, y entonces cayó en mis manos una oportunidad increíble. Uno de mis profesores habló bien de mí y un laboratorio en Estocolmo me contactó para ofrecerme una pasantía. Al parecer les impresionó mi tesis sobre teoría de cuerdas y su aplicación matemática en los procesos universales. Por supuesto acepté sin pensarlo 2 veces. Dejé mi vida californiana para mudarme al gélido norte de Suecia. Y créeme, no estaba preparado para ese frío. La mayor parte de mis veranos los pasaba en bikini, en las playas de Santa Mónica tomando el sol. En comparación, Suecia parecía otro planeta. En invierno la temperatura caía a menos 30 grados. Por suerte, tuve una familia anfitriona maravillosa que me ayudó a adaptarme y a integrarme a esa especie de Valhalla moderno. Al entrar al equipo, empezó el proceso de adaptarme poco a poco. Todos eran muy amables, pero la sensación de estar rodeada por gente muchísimo más brillante que yo era sofocante. El proyecto reunía a más de 50 hombres y mujeres, todos entre los mejores del mundo en sus áreas. Había alemanes, japoneses, polacos, coreanos, gente de Hong Kong y de muchos otros países. Era como un crisol de genios, y ver cómo sus mentes saltaban de lo banal a lo más profundo de la realidad era fascinante e intimidante. El objetivo del grupo era estudiar el comportamiento de partículas y el mundo subatómico para descifrar las matrices energéticas teóricas. También destinaban recursos a desarrollar herramientas para observar y probar hipótesis de entrelazamiento cuántico y teoría de cuerdas. Eran principios aún en pañales, y ninguno de nosotros podía imaginar la magnitud de lo que vendría después. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas, del cual me obsesioné desde el primer día. Aunque la mayoría de los datos concretos venían del laboratorio de Ginebra, sede del Gran Colisionador de Hadrones. Incluso tuve la oportunidad de ver esa máquina colosal en persona varias veces. Siempre me ha impresionado lo que la humanidad puede lograr cuando la búsqueda de conocimiento es lo que guía el camino. Pero también sé que, en el extremo opuesto, la curiosidad sin empatía puede convertirse en crímenes contra la humanidad. Como quizás sepas, el Gran Colisionador de Hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como el bosón de Higgs. Es un acelerador construido en un anillo de 27 kilómetros, donde se mantiene un vacío perpetuo y temperaturas más frías que el espacio exterior. Ahí se aceleran partículas hasta alcanzar el 99% de la velocidad de la luz, para luego hacerlas colisionar y crear estallidos de radiación similares a los del Big Bang, pero a pequeña escala. Es en ese proceso donde se logra sintetizar el famoso bosón de Higgs. Algunos lo llaman la partícula de Dios, aunque a muchos físicos no les gusta ese apodo tan grandilocuente. En cierto modo el nombre le queda, porque es ubicua y puede manifestarse o desaparecer espontáneamente mediante procesos que aún no entendemos del todo. Es como un puente entre la materia y la antimateria, un lazo entre lo etéreo y lo tangible. Es ese punto exacto donde termina la luz y empieza la sombra. Difícil de definir, pero indudablemente real. Ese punto es el bosón de Higgs. Antes se pensaba que la materia solo podía existir en un lugar a la vez, pero el famoso experimento de la doble rendija demostró lo contrario.
Un acelerador de partículas se usó para disparar protones hacia dos rendijas microscópicas. La idea era que pasarían por la rendija A o por la B, y al ser observados directamente, la premisa parecía confirmarse. Cuando se instaló un fondo de impresión para evitar la observación directa, notaron un detalle extraño. Las partículas generaban lo que se conoce como una onda, o un patrón de interferencia, como las ondas en un estanque. Eso significaba que las partículas estaban interfiriendo consigo mismas, pasando al mismo tiempo por ambas rendijas, y por ninguna. Al inicio se pensó que era un error, algo imposible, pero miles de experimentos repetidos arrojaron el mismo resultado. Ya no había forma de negarlo, la materia puede existir en más de un lugar al mismo tiempo, y la realidad cambia simplemente al ser percibida. El mundo de la física de partículas es raro, y apenas estamos comenzando a vislumbrar su grandeza. A veces incluso nos exige dejar a un lado nuestra limitada comprensión humana para contemplar cosas que van más allá de nuestra mente. Esa era, en esencia, la meta del grupo, desentrañar los misterios del universo subatómico y comprender mejor la realidad misma. El proyecto tenía financiamiento descomunal y nos proveían de equipo de última generación gracias a donantes de todo el mundo. Mis colegas y yo empezamos desde cero, estudiando una y otra vez el comportamiento de los protones, repitiendo procesos hasta el cansancio. El progreso era lento, acumulamos muchos fracasos y errores, pero al final, no se puede construir una casa sin talar algunos árboles. Pasaron años hasta que logramos descifrar parte de la fórmula, pero finalmente entendimos que el comportamiento de esas partículas podía predecirse bajo ciertas condiciones. Y no solo eso, hasta cierto punto, podían ser dirigidas. Podían programarse para habitar en distintos lugares al mismo tiempo, dándoles la aparente capacidad de existir en dos sitios a la vez. En realidad, era más parecido a un traslado a través de microscópicas rendijas en el bosón de Higgs. No se trataba de viajar hacia, sino de viajar a través. A través mismo de la estructura del espacio. Con estímulos eléctricos y sincronización geográfica basada en coordenadas, logramos manipular estas partículas para que se trasladaran de un sitio a otro más rápido que un parpadeo. La máquina que usábamos era primitiva en comparación con lo que vendría después, pero desde ese momento supimos que su potencial era descomunal. Con el tiempo, la técnica se fue perfeccionando, sobre todo en la distancia que las partículas podían recorrer. Al inicio solo unos nanómetros, pero con el tiempo logramos transferirlas varios metros. Fue gracias a ese proceso que nacieron los planos para un tipo de máquina completamente nuevo. Una máquina distinta a cualquier otra. En lugar de enviar estímulos eléctricos por cables y circuitos, la energía se transmitía directamente de un punto a otro. Energía inalámbrica que atravesaba el espacio mismo. Eso mejoró enormemente las capacidades de cómputo y permitió que la máquina operara más rápido que cualquier cosa vista antes. Al principio, la idea sonaba escéptica, pero poco a poco su verdadero potencial empezó a revelarse. Con un procesador adecuado y una interfaz digital, la máquina comenzó a descifrar encriptaciones y traducir códigos matemáticos en una fracción del tiempo que cualquier otro sistema. Pero no se detuvo ahí. Con un convertidor binario, pronto se descifró la fisiología humana y se redujo a fórmulas y anagramas simplificados. Eso permitió a la máquina replicar tejidos y órganos humanos a partir de células madre fetales. Con biomasa cruda podía fabricar un corazón o un pulmón idénticos al del ADN del donante. En una ocasión, la máquina incluso logró regenerar el brazo de un veterano de guerra amputado. Muchos pensamos que no funcionaría, que los nervios de su brazo jamás podrían reconectarse después de tanto tiempo. Pero tras 17 horas de cirugía, cuando vi a ese hombre mover sus nuevos dedos por primera vez, entendí que habíamos descubierto algo fuera de este mundo. También pudimos abordar enfermedades y deformidades, observándolas a nivel molecular y eliminándolas antes de que aparecieran. Un virus o una bacteria podían reprogramarse para destruirse a sí mismos en lugar de atacar al huésped. VPH, VIH, peste negra, gripe común, faringitis, gonorrea, ninguna de esas plagas tenía la más mínima oportunidad contra el poder de la máquina. Incluso era capaz de reprogramar el ADN humano, corrigiendo cromosomas extra y restaurando conexiones neuronales para revertir enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Condiciones congénitas como la parálisis cerebral o la microcefalia estaban a punto de ser erradicadas. Y no solo con material orgánico. La máquina podía tomar un bloque de carbono y modificar sus isótopos para generar carbono 14 y producir radiactividad. Eso abrió la puerta a nuevas posibilidades energéticas, ya que la máquina podía crear su propio combustible.
Pero lo más impactante fue otro hallazgo: al reorganizar el número de protones en el núcleo atómico, el peso del elemento cambiaba, transformándolo en otro completamente distinto. Podía convertir cobre en oro, bromo en yodo. Creo que fue entonces cuando comprendimos de verdad la magnitud de lo que habíamos creado. Las aplicaciones parecían infinitas: podía escribir libros, clonar organismos vivos y alterar los elementos mismos bajo nuestros pies. Era la piedra filosofal, el santo grial y el ojo que todo lo ve, todo en un solo paquete. El Deus ex machina. Había nacido la primera computadora cuántica del mundo. Quiero aclarar algo importante: a pesar de los rumores que circularon, la computadora cuántica no era una inteligencia artificial. Sí, tenía una potencia de cálculo miles de veces superior a cualquier otra cosa en la Tierra y podía realizar casi cualquier tarea si se le daban las condiciones adecuadas, pero nunca se le permitió decidir por sí misma. Muchos de mis colegas tenían miedo de que, si llegaba a tener conciencia, pudiera desatarse un desastre al estilo Skynet con el poder de manipulación cuántica que poseía. No sabíamos hasta dónde llegarían nuestros experimentos, así que desde el principio se tomó la decisión de impedir que pensara por sí misma. La computadora era una bestia de carga, hacía todo lo que se le ordenaba, pero las riendas siempre estaban en nuestras manos. Ahí fue cuando empezaron los problemas burocráticos. Los donantes del proyecto, e incluso algunos de mis propios compañeros, tenían cada uno su propia idea de cómo usar la máquina. Cada nación quería quedársela y soñaba con aprovechar sus capacidades a su manera. Varios miembros de la coalición terminaron renunciando o siendo expulsados, jurando volver con un ejército de abogados. A uno lo sorprendieron intentando sacar datos a escondidas y lo detuvieron para llevarlo a juicio. El director que teníamos en ese momento fue destituido, y en su lugar asumió el cargo el Dr. Henrik Lundgren. Lundgren era un buen amigo y una mente brillante. Por eso su destino pesa tanto en mi corazón. Lo que le pasó fue una tragedia, pero tampoco voy a fingir que él no tuvo parte de la culpa al avivar el fuego. Aún así, consiguió calmar los ánimos y unir a un grupo de científicos que estaban divididos y con agendas propias. Tomó la decisión ejecutiva de mantener la computadora en manos del equipo internacional y continuar los estudios para perfeccionarla y recopilar más datos. Los que no quisieron alinearse fueron despedidos, o directamente retirados por la fuerza si hacía falta. Lundgren había trabajado durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de la máquina y decidió apostar fuerte por esa área. Pasaron meses de trabajo, hasta que finalmente estaba listo: un programa tipo Sims, pero mucho más complejo, estaba en marcha. Era increíble. La simulación era una copia exacta de nuestro mundo, con todos los elementos coordinados dentro: personas, animales, países. Luego desarrollamos aparatos de control aumentados para poder experimentar la creación de la computadora de primera mano. La simulación era tan realista que nadie podía darse cuenta de que no estaba en el mundo real. A los sujetos de prueba les mostraban a sus propios seres queridos, y no podían distinguirlos de los verdaderos. Yo mismo la probé un par de veces. Me conectaron al monitor mediante una interfaz de corteza neural, y mi mente fue renderizada dentro de la simulación. Desperté viendo la luz del sol colarse entre mis persianas y escuchando autos pasar afuera. En las paredes estaban los viejos pósters de Harry Potter, JoJo's y los Expedientes Secretos X, entre otros. Supe al instante dónde estaba: en mi casa de la infancia, un departamento en Sacramento. Mis padres también estaban ahí, actuando justo como lo hacían en la vida real. Incluso mi papá inventaba chistes malos nuevos, como siempre. No era un recuerdo, era un escenario completamente nuevo creado por mi mente y la simulación cuántica. Mis padres llevan años muertos en el mundo real, y poder pasar tiempo con ellos otra vez fue indescriptible. Aunque fueran simulaciones, la experiencia fue profundamente catártica. Salí de ahí llorando, conmovido hasta lo más hondo por haber podido hablar con ellos de nuevo. Fue tan revelador que hasta me ayudó un poco a sobrellevar su ausencia. Al fin y al cabo, ahora podía verlos cada vez que quisiera. No quería salir nunca de esa Matrix. Después de eso, Lundgren me pidió que le contara en detalle lo que viví. Lo escuchó todo con atención, apenas asintiendo de vez en cuando, con una sonrisa leve y hoyuelos en sus mejillas. Pero sus ojos no estaban ahí, parecían preocupados, como si su mente estuviera en otro lugar. Poco después, reunimos a todo el personal. Lundgren caminaba de un lado a otro frente al grupo, callado, perdido en sus pensamientos. Cuando al fin habló, todos guardamos silencio absoluto. Hizo un repaso de todo lo que habíamos logrado, todos los milagros traducidos en código digital, todos los avances alcanzados.
Pero no hablaba con voz triunfante, sino con un tono sombrío, como si nada de eso realmente importara. Y fue ahí cuando lanzó su teoría. Teníamos un universo entero simulado al alcance de nuestros dedos. Una realidad digital creada y mantenida por una máquina que habíamos construido. Una simulación tan auténtica que nadie podía distinguirla de la vida real. Y si nosotros teníamos ese poder, ¿cómo sabíamos que nuestro propio universo no era también el resultado de un proceso idéntico? ¿Cómo podíamos estar seguros de que nuestra realidad no era también una simulación? Un silencio perturbador se apoderó de la sala mientras todos meditábamos esa idea. Nadie dijo mucho después de eso, pero no hacía falta. Ya teníamos un nuevo objetivo. Cuando regresé al laboratorio al día siguiente, noté que varios colegas habían abandonado el proyecto sin despedirse. Solo quedábamos 7, entre ellos el prestigioso Henrik Lundgren. Pero él ya no era el mismo. Su optimismo y su curiosidad se habían transformado en una especie de caos impaciente. Se volvió hostil cuando lo cuestionaban demasiado, y lo vi caminar esa delgada línea entre la genialidad y la locura. A ratos parecía al borde de una psicosis catatónica. Murmuraba solo, se reía o se quedaba callado, y prácticamente dejó de salir del laboratorio. Nuestro objetivo cambió por completo, ahora queríamos poner a prueba la hipótesis de Lundgren. La meta era romper los límites de lo que creíamos nuestra simulación y asomarnos más allá de la realidad, para ver qué había del otro lado. Nada más parecía importar. La vida puede ser accidental, la conciencia también, incluso los organismos complejos como los humanos podrían ser el resultado de la evolución y un poco de suerte. Pero una simulación no es accidental. Requiere dedicación, programación, logística, energía y mantenimiento. Crear mundos digitales no es algo que pase porque sí, se necesita tiempo, recursos e inteligencia, y aún así no está garantizado. Por eso, desde el inicio, descartamos la idea de que si vivíamos en una simulación fuera el resultado de un fenómeno natural o de una alineación cósmica al azar. Si Lundgren tenía razón, entonces alguien, o algo, tenía que estar moviendo los hilos detrás del telón. Por muy poderosa que fuera la computadora cuántica, ni siquiera ella podía mirar directamente hacia dimensiones superiores. Solo obedecía nuestras órdenes y realizaba lo que podíamos articular con coherencia. Entendimos pronto que ver lo que había fuera de nuestro universo era imposible. La única opción era enviar un mensaje. Tras experimentos rudimentarios y muchas noches en vela, al fin dimos con un avance. Nuestra realidad se basa en leyes, leyes de movimiento, de atracción, de física. No se rompen por accidente, pero con tecnología cuántica pueden manipularse. Algunos creen que los extraterrestres se fijaron en la humanidad cuando cayeron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Lo nuestro era similar, mostrar que teníamos la capacidad de jugar con el mundo cuántico para provocar una respuesta de algún ser superior. Si lográbamos doblar o romper una de las leyes de la realidad, quizá el supuesto orquestador se vería obligado a contestar. Uno de los descubrimientos tempranos fue el concepto del tiempo inverso. El tiempo es una medida de lo que ocurre, sin algo que observar, el tiempo no significa nada. Solo tiene sentido en presencia de materia. Espacio y tiempo van juntos, como luz y oscuridad, como calor y frío, uno no existe sin el otro. El opuesto de la materia no es la nada, sino la antimateria. Una verdadera nada no existe, no puede existir por la naturaleza misma de la existencia. La antimateria es esa sustancia invisible que llena los vacíos donde la materia no está, y todo se mantiene unido gracias al bosón de Higgs. Y si existe lo opuesto a la materia, también debe existir lo opuesto al tiempo. Toda acción tiene una reacción igual y contraria, y todas deben ser proporcionales a la fuerza ejercida. Con la computadora cuántica podíamos enviar protones al pasado, de alguna forma. Hacerlos existir donde antes no estaban, usando matrices de energía oscura y superposición de partículas para que existieran en dos lugares al mismo tiempo. Ese hallazgo ya se había hecho hacía tiempo, pero nunca se probó oficialmente. Era un tema prohibido, marcado como intocable, porque muchos de nuestros patrocinadores temían con razón que alterar el pasado pudiera generar un efecto mariposa y arruinar el presente. Nos lo prohibieron con vehemencia. Pero ahora teníamos una justificación. Nos costó convencerlos, pero al final aceptaron cuando prometimos que mostraríamos el mayor descubrimiento de todos. Se fijaron los parámetros en la computadora y preparamos el laboratorio. En el centro de la sala colocamos una semilla de Dianthus caryophyllus dentro de un contenedor transparente y reforzado. La pusimos sobre papel de resina húmeda y ya había sacado pequeños brotes verdes.
La idea era revertir el metabolismo de la semilla y hacer que regresara a un estado de cigoto. Que cumpliera su ciclo vital al revés, desafiando el flujo natural de la vida y del tiempo. Cuando todo estuvo listo, Lundgren se situó junto a la máquina. Nos miró a cada uno con un gesto sombrío y un brillo nervioso en los ojos. Al final me miró a mí, y yo asentí. Tomó aire, ajustó sus gafas y bajó la palanca. De inmediato los brotes de la semilla comenzaron a retraerse. Desaparecieron dentro de la cáscara y luego la semilla se encogió hasta desaparecer. La computadora indicó que la tarea había concluido, y un silencio espeso se apoderó del grupo. Así permanecimos unos segundos, hasta que un estruendo en la computadora nos sacó del trance. Luces parpadeantes y sirenas chillando como bancees indicaban un error. De repente, la semilla reapareció y empezó a crecer a un ritmo imposible. Una masa de tallos verdes retorcidos brotó de la cáscara y en segundos presionaba contra el cristal. Se infló dentro y la cámara reventó con violencia, lanzando esquirlas de vidrio por todo el laboratorio. Logré agacharme a tiempo, pero otros no corrieron la misma suerte. Un hombre, Reginald Diabek, fue alcanzado por un fragmento en el cuello. El corte le abrió la garganta y la sangre brotó a borbotones. Cayó al suelo mientras los demás corrían a ayudarlo. Pero antes de llegar, los tallos verdes y serpentinos de la semilla lo envolvieron, enroscándose en su cuello y abdomen. Diabek gorgoteó, con los ojos desbordados de terror, mientras las raíces lo apretaban como pitones. Vi, incapaz de hablar, como la herida en su cuello se cerraba. Su cabello gris se volvió castaño oscuro. Las arrugas de su frente y las bolsas bajo sus ojos se deshicieron en segundos. Los puntos negros y manchas de la edad en sus mejillas desaparecieron. Todos lo miramos, atónitos, mientras el proceso continuaba, y Diabek parecía envejecer al revés. Diabek debía tener casi 60 años, pero en cuestión de segundos parecía un hombre joven de poco más de 30. Luego pasó a adulto joven, después adolescente, y en un abrir y cerrar de ojos era prácticamente un niño. Sus gritos pasaron de una voz áspera y rasposa a un chillido agudo, quebrado, como el de un puberto. Su cuerpo se encogía dentro de la ropa, las extremidades se retraían dentro del abrigo. Para cuando logramos acercarnos, ya no quedaba nada de él. No hubo tiempo de procesarlo, porque de inmediato nos interrumpió la computadora con un estruendo de alarmas y luces parpadeando en cascada. El sistema estaba diseñado para protegerse de amenazas externas. Siempre creímos que los firewalls eran suficientes para evitar cualquier intrusión, pero estábamos equivocados. Uno de mis compañeros corrió hacia el interruptor de emergencia. Estaba a punto de accionarlo cuando un grito de Lundgren lo detuvo. Él estaba de pie, con los ojos desorbitados y la boca abierta, mirando el monitor principal. La pantalla de advertencia había desaparecido, y en su lugar solo quedaba una barra de carga al 20%. Eso solo significaba una cosa: algo se estaba descargando. De inmediato pensamos en un virus, algún tipo de malware. Algo que antes nos parecía imposible con la seguridad de la computadora, pero que seguía avanzando sin detenerse. Todos los intentos por frenar la descarga resultaron inútiles. Nos miramos entre nosotros, nerviosos, dudando si desconectar la máquina y salvar nuestra creación de la posible intrusión, o dejar que siguiera hasta el final. La decisión vino de los inversores, quienes ya estaban al tanto de lo que ocurría. Ordenaron cortar la energía para salvar el equipo. La computadora representaba una inversión monumental, y repararla o reemplazarla sería un costo incalculable. De mala gana, Lundgren obedeció y ordenó iniciar el protocolo de apagado. Se ejecutó de inmediato, pero la máquina no se apagó. Continuó trabajando, imposible, sin estar conectada a ninguna fuente directa de energía. El pánico comenzó a extenderse. Se ordenó cortar la electricidad de toda la instalación desde el sistema principal. En segundos, el lugar quedó sumido en la oscuridad. Lo único que seguía iluminado era el monitor central, donde la barra de progreso ya marcaba la mitad. La computadora gemía y zumbaba con esfuerzo, mientras cientos de ventiladores se activaban a la vez para intentar enfriar a la bestia. No podíamos entenderlo. Era imposible que la máquina siguiera activa, y aún así lo estaba. Seguía llenando la barra de progreso, alimentada por alguna fuente desconocida. Ya no quedaba otra opción que destruirla físicamente, pero nadie se atrevió. Lo único que hicimos fue esperar. La descarga terminó minutos después, y la sala quedó en completa oscuridad. Tras deliberar, decidimos que lo único que quedaba era reiniciar la computadora.
El archivo misterioso tenía un tamaño de 100.000 terabytes, suficiente para llenar cientos de discos duros normales, aunque para la computadora cuántica era apenas una gota en el océano. Una vez recuperada la funcionalidad, apareció un mensaje en pantalla. Tipo de archivo desconocido, ¿desea ejecutar el archivo? Intentamos todo para evitar el prompt, pero no había manera. Abrimos un programa aparte para rastrear el origen, sin éxito. Una computadora cuántica no puede ser engañada por un proxy o una VPN. Sus algoritmos miden la velocidad de respuesta en millonésimas de segundo para determinar el origen probable con una precisión del 99.999%. Puede fallar una vez en 1.000.000, pero siempre arroja un resultado. Esta vez, sin embargo, apareció un mensaje nuevo. Imposible determinar el origen del archivo. Lundgren dio un paso atrás, se secó el sudor de la frente y entendió que no quedaba más que una opción. Dio una última orden. Ábrelo. La computadora empezó a procesar el archivo. El renderizado tomó varios minutos. Era todo en código binario, hasta que al fin se tradujo en un solo mensaje. 2 palabras blancas en medio de un fondo negro. Nunca pensé que 2 palabras pudieran afectarme tanto. 2 simples palabras que pusieron en duda todo lo que creía saber. Momentos después, la computadora chisporroteó y se apagó para siempre. Nadie dijo nada. Simplemente nos fuimos. Regresé a casa, sobrecogido por lo ocurrido, con un terror extraño clavado en el estómago. A la mañana siguiente me llamó uno de los inversores. Alguien había irrumpido en el laboratorio durante la noche y saboteado todo. El lugar fue incendiado hasta quedar en cenizas y la computadora cuántica quedó destruida. El intruso tenía una tarjeta de acceso y conocía el procedimiento exacto para desactivar los rociadores automáticos. La policía arrestó a un solo sospechoso, un hombre destrozado, en medio de una crisis nerviosa maníaca. Fue juzgado, declarado clínicamente insano y enviado a un hospital psiquiátrico en el norte de Suecia. Ese hombre era Henrik Lundgren. Nunca he podido comprender del todo lo que pasó aquel día. El evento me dejó marcado y confundido de formas que ni siquiera sé cómo explicar. Dudo que alguna vez vuelva a sentirme completo. Pero sé la verdad, la razón de nuestra existencia. Extendimos la mano más allá de lo que nos correspondía, y algo nos respondió. No puedo afirmar que fuera realmente Dios, pero después de lo que vi con Diabek, y lo que le pasó a Lundgren, no encuentro una palabra mejor. Creo que Dios es algo que jamás podríamos imaginar. Nos sostiene a todos en la palma de su mano, y con un simple movimiento podría borrarnos. No hay amor, no hay salvación, solo aquello que existe más allá de los márgenes de la realidad. Algo que jamás podremos comprender, mucho menos enfrentar. Lo que sí es seguro es que nos está observando. Y no quiere que juguemos con lo que no nos corresponde ver. Estamos en medio de un océano de infinitas aguas negras, y no estaba destinado a que viajáramos demasiado lejos. El último mensaje no pudo ser más claro. Cada vez que empiezo a dudar, lo recuerdo. Den un paso atrás.